Buenas tardes para todos. Mi nombre es Mario Humberto Valencia Gómez, pertenezco al grupo número 36 de Estadística y Probabilidad. A continuación vamos a hacer la presentación del trabajo final. Los integrantes del grupo son Julia Alejandra Carvajal, José Giovanni Giraldo, José Fernando Vargas, Luis Gonzaga Salgado y Mario Humberto Valencia Gómez. Las problemáticas postuladas fueron las siguientes. En la fábrica de helados se manejan diferentes tipos de calidad de mezclas, en las que existen las mezclas premium, mezclas scooping, mezcla de helados, mezclas light. En la preparación de estas mezclas, el tiempo de pasteurización es diferente, ya que de acuerdo a la calidad de la mezcla, el pasteurizador se demora más o menos tiempo. La empresa desea estandarizar su proceso de pasteurización para tener un promedio del tiempo que se demora en pasar la mezcla por el pasteurizador y así lograr una mejor planeación de la producción. Esta fue la problemática postulada por nuestra compañera Julie. El planteamiento número 2 o la problemática 2 fue la planteada por el compañero José Fernando y es la siguiente. Durante el proceso de un dulce se registran algunos resultados físico-químicos. El área de calidad quiere revisar su comportamiento en el proceso para realizar su debida estandarización. El 3 lo realizó el compañero Giovanni, el cual dice: en el análisis físico-químico de una materia prima empleada en una empresa de chocolates, se encuentran algunos resultados que quieren ser estudiados para saber si se sigue dando continuidad a esta materia prima o es reemplazada por otra de mejor calidad. El 4 fue realizado por el compañero Luis Gonzaga. En una dulcería quiere estandarizar un proceso de gomas realizando un análisis descriptivo, donde se utilizan variables como el peso, humedad residual, azúcares reductores, tiempo de maduración, color y sabor para obtener una goma de excelente calidad. Y la que realicé yo fue en una planta productiva de gomas. Se requiere estandarizar el proceso de cocimiento en una línea de producción. Para ello se necesitan realizar un análisis estadístico de las variables que se generaron al levantar una tabla de datos para su debido estudio. La problemática elegida fue la problemática número 5. En una planta productiva de goma se requiere estandarizar el proceso de cocimiento en una línea de producción. Para ello se necesita realizar un análisis estadístico de las variables que se generaron al levantar una tabla de datos para su debido estudio. Este problema fue elegido por todos los integrantes del grupo por ser una problemática real de una empresa de alimentos productora de caramelos, que es conocida por casi la mayoría de todos los integrantes del grupo y que como tal nos puede ayudar a la estandarización de dicho proceso de cocción. Ya entrando a los planteamientos que debíamos realizar cada uno para esta problemática que elegimos, y arrancamos con el planteamiento número 1, que fue realizado por nuestra compañera Julie, que dice lo siguiente: realizar con las variables tanto cualitativas como cuantitativas un análisis descriptivo. Se recomienda usar tablas de frecuencia, gráficos, medidas de tendencia central, de posición y de dispersión. Realizar análisis en mínimo 2 párrafos. Entonces acá, como podemos ver, ella sacó las variables y nos hizo una tablita donde dice cuáles son cuantitativas, cuáles son cualitativas. Acá podemos ver las tablas de frecuencia, de temperatura de cocimiento, los datos obtenidos, impresión de vacío, igualmente la tabla de frecuencias, temperatura del jarabe de la cámara de vacío, tabla de frecuencias con sus respectivos gráficos, grados gris a la salida de la cámara de vacío, de igual manera, tabla de frecuencias, gráficos, color del jarabe producto no conforme, y estas son las medidas de tendencia central que le arrojó la tablita con los datos que le arrojó
la tabla general de datos. Como conclusión, ella tiene: después de realizado el análisis estadístico, evidenciamos que los datos son muy similares, tanto en la tabla de frecuencia como en las medidas de tendencia central. Solo en pocas ocasiones se sale del rango establecido. Con estos datos obtenidos, la empresa ya puede realizar su proceso de estandarización. El planteamiento número 2 fue realizado por el compañero Luis Gonzaga. Dice: punto 2. Encontrar en las variables presentadas cuál de ellas tiene mejor tendencia lineal con respecto a la variable respuesta. Realizar una regresión lineal entre ellas e interpretar los estadísticos obtenidos. Esto es la pendiente, el intercepto, correlación de Pearson y de determinación. Acá podemos ver pues los datos que nos comparte nuestro compañero con su respectivo gráfico y con su respectiva conclusión. En la conclusión, él nos comparte: la tendencia es positiva y hay una gran concentración de la temperatura de cocimiento entre 123 y 125 grados. Esto hace que incrementar 1.0048 los brix y que se mantengan entre 77 y 79 nos lleve a interpretar que el comportamiento de las gomas es estable en el mercado y que el producto puede mantenerse en distintos cambios de clima. Acá podemos ver la línea recta pues, y como dice nuestro compañero en la conclusión, los datos están muy pegados acá en este centro. El planteamiento número 3 fue realizado por nuestro compañero Giovanni, que es identificar cuál de las variables tiende a un tipo de distribución de probabilidad específica binomial normal. Con la distribución que tienda a una binomial, calcular la proporción de éxito y de fracaso, plantear al menos un cálculo de probabilidad con dicha variable. La función de probabilidad de la binomial, también denominada función de la distribución de Bernoulli, es: acá él nos comparte la formulita, donde dice que n es el número de pruebas, k el número de éxitos, p es la probabilidad de éxitos y q es la probabilidad de fracaso. El número combinatorio es de igual manera con esta ecuacióncita, y acá tenemos los mismos valores para esta ecuación. Encontramos la distribución normal en las siguientes variables: presión de vacío, temperatura de jaleo de la cámara de vacío y grados bis a la cámara de vacío. Plantear al menos un cálculo de probabilidad con dicha variable y sus estadísticos. Se deben realizar cálculos con la tabla de distribución de probabilidad normal. Con la distribución que tienda a la normal, calcular la media y su desviación estándar. Acá nos comparte pues una tablita con todos los datos que le arrojó la tabla principal de datos. El planteamiento 4 fue el que me tocó a mí, Mario Valencia: calcular al menos dos intervalos media, proporciones, diferencia de medias de confianza al 95% con dos de las variables cuantitativas del estudio. Acá, por no extender mucho las diapositivas, solo realicé uno de los planteamientos, solo uno de los ejercicios. De igual manera, en los ejercicios de los compañeros también hay algunas cosas que no se comparten por no ser muy extenso el trabajo. Entonces, saqué el intervalo de confianza al 95%, tomando una muestra de 15 datos del total de la población de la variable temperatura de cocimiento. Los datos obtenidos se los comparto acá. Entonces, este es el número de datos de la muestra del total de la población, que eran 50. Esta es la media, este es el intervalo de confianza con el que vamos a trabajar, este fue la desviación estándar y este es el nivel de significancia respecto a este intervalo de confianza. Con estos datos se sacó el intervalo de confianza, cuyo resultado fue valores entre 123.38 y 124.49. ¿Esto qué quiere decir? Que el 95%, que con un intervalo del 95%
Los datos están entre 123.38 y 124.49. El 5% restante están por debajo y por encima de estos valores. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos estandarizar la temperatura de cocción en este rango de temperatura para obtener un producto conforme. Y el planteamiento número 5 fue el planteamiento que nos compartió el compañero José Fernando con respecto a las pruebas de hipótesis. Dice plantear dos pruebas de hipótesis que me permitan demostrar o concluir una relación entre al menos dos variables y la variable respuesta. Se debe mostrar el procedimiento. Para dar solución al siguiente enunciado se realizaron 5 pasos. Él nos comparte 5 pasos a seguir. Entonces, el paso 1 es el planteamiento de la hipótesis. HO es la hipótesis nula y HA es la hipótesis alternativa. HO, para este caso, él tomó la temperatura promedio en grados centígrados para un proceso productivo de gomas es de 124.5 grados centígrados y para la hipótesis alternativa, la temperatura promedio en grados centígrados para un proceso productivo de gomas no es de 124.5. En el paso 2, determinar el nivel de significancia. Acá el nivel de significancia él lo tomó como 0.1, o sea, del 10%. Calcular los intervalos que implican ese nivel de significancia. Entonces, acá tenemos que el intervalo de confianza es del 90%, que por tablas ese intervalo nos da 1.64 y el paso 4 es el estadístico de prueba, que viene siendo el Z calculado. Cuando él hace el Z calculado con los datos que le arrojó la tabla, que vuelvo y repito, no son compartidos acá por no extender la diapositiva, a él le da un Z calculado de 6.560. ¿Esto qué quiere decir? Que ese número no está dentro de esta parte gris sombreada que es el nivel de aceptación, sino que está por fuera del nivel de aceptación, sería en esta zona rojita. Esto que, o sea, ¿qué podemos concluir con que nos dé este valor por fuera de esta zona de aceptación? Se rechaza la hipótesis nula porque cae por fuera de la región de aceptación y se acepta la hipótesis alternativa, que en este caso sería la temperatura promedio en grados centígrados para un proceso productivo de goma no es de 124.5%. Con esto damos por terminado la presentación del grupo número 36 y muchas gracias por su atención.